Así también lo definió la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, de que iba a haber de continuar esta situación, iba a haber muchos establecimientos que iban a presentar quiebra. Está en línea Graciela Fresno, que es la presidenta de la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Graciela, Mario y Nicolás los saludamos desde aquí, desde Puerto Iguazú. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mario, Nicolás, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Hablamos de la difícil situación por la que atraviesa nuestra ciudad, que respecto de otras ciudades del país hablemos de Misiones en particular nosotros, es totalmente atípica porque aquí nuestra única industria es el turismo y los hoteles, los restaurantes y los atractivos turísticos están cerrados desde el 14 de marzo y la situación es difícil, ¿no? Ustedes solicitaban más asistencia del Estado. ¿Podría explayarse un poquitito más al respecto? Sí, cómo no. Sí, bueno, nosotros venimos diciendo exactamente eso que ustedes están hablando ahora, en el sentido de que la situación del turismo es crítica, está en emergencia, es la actividad más golpeada por esta pandemia y esta cuarentena impuesta, la primera que fue afectada, la última que va a salir. Y como ustedes bien dicen, están los establecimientos cerrados desde hace ya más de 100 días y no sabemos tampoco cuándo vamos a poder volver a la normalidad. Fundamentalmente porque dependemos de eso, del turismo, del movimiento de las personas por el país, y todos conocemos que las fronteras están cerradas, las fronteras internacionales y además también los límites entre las provincias y los municipios, y esto afecta fundamentalmente la actividad. Ahora, con respecto a eso, nosotros entendemos que por esa razón la situación del turismo y de los hoteles y los restaurantes y la gastronomía en general es particular respecto al resto de las industrias o de las actividades, porque tampoco es real que cuando se termine con este aislamiento nosotros vamos a poder volver a la actividad normal como puede volver una industria. Eso hace a la particularidad del sector y por eso es que estamos pidiendo la ley de emergencia de la actividad hotelero gastronómica turística en la Nación, en el Congreso, y entre las medidas que nosotros entendemos necesarias para mantener las empresas vivas para cuando podamos volver a trabajar en una normalidad, están medidas que tienen que ver con lo laboral, eso es una asignación del ATP estatal que cubra los salarios. Tenemos medidas de corte impositiva, o sea, como la postergación de todos los vencimientos de todos los impuestos, la eliminación de el impuesto a los débitos y los créditos bancarios, porque aun cuando te dicen que lo podés compensar con ganancias, nosotros obviamente no tenemos ganancias porque no tenemos actividad. Estamos pidiendo también un plan de moratoria amplio para cuando se pueda salir de esta situación y incorporar en esa moratoria todo lo que no se pudo pagar en esta época. Estamos pidiendo que nos ayuden con créditos a tasa cero y con muchas cuotas, o sea, un plan de cuotas importante también para la salida de la situación, de la crisis, cuando necesitemos capital de trabajo para poder abrir. Necesitamos también que se controle los servicios públicos porque el sector paga importantes facturas de luz, de gas, de agua, que se siguen cobrando como si los establecimientos estuvieran abiertos. Claro. Entonces deberían regularse esta situación para nuestro sector. Esto todo entre otras medidas más Graciela, digamos, complementarias, ¿no? Ustedes no hablan de la asistencia hoy, sino de la asistencia de una vez que se retorne. Y no, una vez No. Nosotros hablamos de las dos cosas. La asistencia hoy tiene que ver con las ATP y el no pago de impuestos y los servicios públicos. Esto hoy está sucediendo. Más todo el tiempo que se transcurra desde que se levante el aislamiento y nosotros no vamos a entrar en esa nueva normalidad, digamos, con un establecimiento que va a seguir siendo rentable. Vamos a tardar en que eso suceda. Por lo tanto, nuestra
situación es muy particular ahora y cuando se levante la cuarentena hasta que el turismo retome su actividad normal. ¿Y ustedes cuánto tiempo calculan que el turismo va a retornar a la normalidad? ¿Principios del año que viene? Sí, es difícil de prever porque el origen de todo esto es un virus. Y el virus tiene un comportamiento que hasta acá nadie conoce cómo se va a proyectar en el tiempo. Ni tenemos vacuna ni tenemos tratamiento. Entonces es difícil decir es a partir de este momento. Nosotros creemos, mirando lo que sucede en otras partes del mundo, que aún cuando se fueron levantando las cuarentenas o se fue haciendo más permisivo el movimiento de la gente, vamos viendo cómo no se vuelve a la normalidad tan fácilmente. O sea, se permite a la gastronomía o a la hotelería abrir, pero no hay ni pasajeros ni comensales, o claro, están en una cantidad muy chica que hace que los establecimientos no sean sustentables. claro. Y esto va a pasar hasta que se genere una vacuna o un tratamiento, y eso es lo incierto. Por eso no podemos hablar de un plazo, porque no lo conocemos. ¿Y el ministro Lamens, bien, gracias, o mucho deporte? La verdad es que no sé si está bien y tampoco sé si hace algo por el deporte. Nosotros estamos pidiendo una ley que tiene que salir del Congreso y bueno, y nada más. No nos importa si la medida o la ley la escribe el Poder Ejecutivo, la oposición o el oficialismo. Lo que nos importa es que contenga las medidas que nosotros necesitamos. Graciela, el 2 de junio estuvieron haciendo esta jornada denominada con el hashtag 2J y bueno, llamaron a toda la gente, no solamente al empresariado hotelero y gastronómico, y en redes sociales como el Twitter fue trending topic esto de la ley de emergencia ya. Esto muestra un poquito también la situación que está complicada en todo el país, donde uno podía observar fotografías y videos que enviaba la gente, donde decía que si esto no se levanta, si no se reactiva, muchos empresarios terminan quebrando, ¿no? Sí, nosotros desde FEGRE hicimos un relevamiento a nivel nacional y ese relevamiento arrojó que el 65% de la hotelería y el 75% de la gastronomía, si no tenemos una ley de emergencia, va a quebrar, o sea, va a cerrar definitivamente sus puertas si esto no termina, y no puede terminar obviamente, y no tenemos asistencia del Estado. Luego, a veces es importante que, más allá de lo que decimos los dirigentes o las organizaciones, también se vea qué es lo que le pasa a la gente común, a la de todos los días, porque a veces el funcionario cree que lo que uno está pidiendo como dirigente tiene que ver solo con sus intereses o lo que a él le parece, y no se da cuenta que detrás de lo que uno pide está la gente, ¿no? Por lo tanto, la jornada esta de visibilización y la del 2J es algo que muestra a las claras que lo que nosotros pedimos desde FEGRA es lo que va en línea con lo que la gente necesita. Bueno, también uno de los mensajes que se compartían eran que le pedía al Estado, no abran más, pero decían que tampoco le decían no paguen más. O sea, ustedes tienen que mantenerse cerrados, pero tienen que seguir pagando sueldos, pagando servicios, exactamente. Sin ingresos es imposible. Exacto. Sí, es así. Sin ingresos es imposible. Hemos tomado créditos en el mes de abril a tasa del 24%, que parecía una buena opción, pensando que, bueno, cuando pasen los 3 meses de gracia, en julio estaríamos como para pagar, y resulta que estamos en julio y seguimos tan cerrados como en abril o marzo, y con los mismos ingresos en cero que en aquella oportunidad, y ahora hay que pagar los créditos. Por lo tanto, está claro que ese no es el camino. Y prórrogas en los créditos no cree que vaya a haber, ¿no? Había un periodo de gracia igual, pero... Sí, el periodo de gracia se terminaba ahora. Se tomaron en abril y había que pagarlo en julio. Pero bueno, veremos cómo sigue esto, si se puede negociar con los bancos, qué sé yo. Claro, porque primero tenés que pagar el crédito, después tenés que seguir pagándole a la gente en un porcentaje y todos los servicios, y tenés el negocio cerrado. Exacto, tal cual. Por eso las ATP, tal como fueron dadas, está bien, es una ayuda, obviamente todo sirve, pero no es suficiente, porque hay otra parte del sueldo que hay que pagar y esa parte no hay con qué, porque tampoco hay
ingresos, ¿no? Ujú. Graciela, ¿tuvo contacto con empresarios de Puerto Iguazú que le comentaba un poquito la situación de la ciudad y cómo ve a nuestra ciudad con respecto a otros destinos turísticos del país? Nosotros en la provincia tenemos 2 filiales de FEGRA, así que estamos siempre en contacto. Es cierto que la zona donde está Iguazú, digamos, es una zona netamente turística, entendiendo el turismo en una de sus versiones, ¿no? Que es la del ocio, porque turistas hay en muchas provincias con distintos objetivos, la cultura, el negocio, la salud, pero ustedes son particularmente el turismo de ocio. Y evidentemente, al depender la provincia o los lugares de ese turismo de ocio, obviamente serán de los últimos también en recibir, digamos, el flujo de personas necesarios para sostener las empresas. Así que lo veo con preocupación, porque la verdad es que vemos poca ayuda por ahora de parte de los gobiernos para mantener las empresas vivas, ¿no? Así que es una fuente de preocupación. Muy bien. Gracias, Graciela, por el contacto y vamos a seguir muy atentos porque lo que ustedes planteen, de eso depende también nuestra economía, ¿no? Claro, sí. De repente, bueno, se habla también de la posibilidad de una tercera etapa del IFE, del ingreso familiar de emergencia, para Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires, lo que se considera el AMBA, parte de Córdoba y el Chaco, y excluyen a localidades como la nuestra, que son muy pequeñas, que no gravitan en lo político, pero que si no reciben ese apoyo del Estado también, bueno, acá la cosa va a estar muy, pero muy fea porque no hay otra cosa para hacer, no es que uno se quiera tirar a chanta, ¿no? No, por eso nosotros decimos que la ayuda tiene que ser para la totalidad de los establecimientos hoteleros y gastronómicos, y no circunscribirse a unos pocos, porque la pandemia y su consecuencia, que es el ASPO o el DISPO, afectan a todos por igual. Así claro, que las ayudas tienen que ser para todos por igual. Muy Eso bien. Es lo que reclama FEGRA. Gracias por el contacto, ¿eh? Hasta luego. Al contrario, gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Graciela Fresno, presidente de la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, FEGRA, hablando de los reclamos que tiene el sector para con el gobierno, ¿no? Créditos, apoyo, hasta después de haber habilitado la actividad, porque no es que mañana abren las puertas y esto se llena de gente. El dinero en efectivo, Credil. Ahora en Credil pedí tu préstamo de hasta 200.000 pesos